Gracias por acompañarnos a una emisión más de El Hilo Negro. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que el Sistema Mexiquense de Medios Públicos ha dispuesto para promover análisis más profundos de los temas políticos, económicos, culturales que incumben a nuestra sociedad y a nuestra entidad. Y porque la realidad es compleja, le invito a que desenredemos juntos aquí en El Hilo Negro. El día de hoy vamos a conversar sobre el atroz asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en Chiapas. Analizar las razones que hay detrás de este hecho tan violento que implica este suceso como un fuerte síntoma de una sociedad lastimada, que tiene repercusiones en las relaciones iglesia-estado, que el hecho mismo rebasa la sociedad chiapaneca. Para hacer este análisis tenemos como invitados a Dora Lilia Roblero. Ella es directora del centro, famoso centro, legendario Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que está ubicado en San Cristóbal. Y también a un gran personaje, un amigo muy querido, don Raúl Vera, obispo emérito de la diócesis de Saltillo, y un personaje también muy apasionado que pasó muchos años en Chiapas antes de ser obispo en Saltillo. Bienvenidos, y para conversar sobre este tema le invito a que veamos juntos esta cápsula introductoria sobre el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez. El pasado 20 de octubre, tras oficiar una misa en la parroquia de Cuixtitlali, al oriente de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, el padre Marcelo Pérez Pérez fue ejecutado por sicarios. Marcelo Pérez era sacerdote diocesano tzotzil, originario de Chichelaló, San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas. Ampliamente conocido entre las comunidades tzotziles por su incansable labor para procurar los derechos humanos de los indígenas y por oponerse a la propagación de bandas del crimen en esas zonas. Debido a su labor, recibió amenazas de muerte en múltiples ocasiones, y en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano que le otorgara protección. Marcelo Pérez, ordenado en 2002, tenía 51 años cuando lo ultimaron cobardemente. El sacerdote trabajó con poblaciones desplazadas por la violencia como mediador entre criminales, comunidades y autoridades. Dio acompañamiento a organizaciones de derechos humanos, de búsqueda de personas desaparecidas y de defensa de la tierra y del territorio en la región. Tras su asesinato, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la investigación del homicidio del sacerdote sería transferida a la Fiscalía General de la República. Tan solo 2 días después, la Fiscalía General del Estado de Chiapas presentó a Edgar N., alias El Calimba, como probable autor material del homicidio del presbítero Marcelo. Las reacciones de indignación se han escuchado desde la Academia de Líderes Católicos, la Comisión Europea en México, las embajadas de Noruega y Suiza en México, el Observatorio de las Democracias, Sur de México y Centroamérica, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Arquidiócesis Primada de México y recientemente del Papa Francisco, quien pidió que su sacrificio, como el de otros sacerdotes asesinados por fidelidad al ministerio, sean semillas de paz y vida cristiana. Pues ahí ve usted las repercusiones que ha tenido, han sido repercusiones muy fuertes a nivel internacional de este sacerdote de origen indígena. Y quisiera preguntarle a Dora Lilia, para empezar, ¿quién fue el padre Marcelo Pérez? El padre Marcelo era un sacerdote indígena, tzotzil, con una trayectoria en la diócesis de San Cristóbal de defensa, de caminar con los pueblos, de hacer su opción por los pobres, también como lo hizo Tatik Samuel, quien caminó, le tocó caminar junto a él. Y el padre Marcelo estaba tanto en las diferentes parroquias que tenía a su cargo, como Pantelós, Mocobel, San Andrés, y últimamente en San Cristóbal de las Casas. Su papel como defensor de derechos humanos era escuchar al pueblo, denunciar todo tipo de violencia que pasaba, que sufría la población, y ese era uno de sus trabajos. Su evangelización la funda dentro de esta preocupación que él tenía por toda la situación de violencia que se vivía y que está anunciado
por lo menos del 2021 a la fecha, y el padre estaba preocupado por todo esto que estaba pasando. Él recibía en la parroquia de Guadalupe, que era su parroquia en San Cristóbal, todos estos casos y a todas estas personas. Él escuchaba a todas las personas que le buscaban, buscando una respuesta, buscando una esperanza, y fue así como el padre nos enseña a caminar con el pueblo pobre, con el pueblo que busca, que denuncia, que sufre, y él nos deja ese gran ejemplo. Entonces, desde el Fraiba nosotros decimos que el padre Marcelo fue un defensor de derechos humanos, un hombre de fe, de esperanza, que caminó con los pueblos más necesitados. Gracias, Dora Lidia Roblero, desde San Cristóbal, Chiapas. Y ahora nos vamos hasta Saltillo, donde reside don Raúl Vera, que estuvo muchos años en Chiapas y sin duda junto con don Samuel Ruiz y usted, obispo, pues marcaron escuela, marcaron una serie de generaciones de sacerdotes comprometidos con los derechos de los indígenas. La pregunta obligada, don Raúl, es ¿por qué asesinaron a este sacerdote? Bien, yo veo, y esto no lo puedo ocultar, en el fondo hay una actitud racista. ¿Y cómo llego a esta conclusión? El padre empezó a ser que eligió el camino del sacerdocio, empezó a ser una persona muy brillante, no solo en México, también fuera de México, como lo hemos visto en el eco terrible, terrible en el sentido para el gobierno que tiene que enfrentar esto bien, y también para las conciencias que no aceptaban al padre por ser un indígena que hablaba de justicia, que hablaba de defensa de derechos humanos y que en todos los lados donde lo ponían adquiría una autoridad moral tal que suscitaba odio entre la gente. Más de uno de sus movimientos en los últimos tiempos, yo todavía no era, yo nunca, no me tocó él, ni a don Samuel le tocó tampoco, ser directamente obispo de él, pero sin duda que él tenía una autoridad moral muy grande que tenía un eco, no solamente allí en su diócesis, sino en el extranjero, y él recibió reconocimientos en el extranjero. ¿Esto cómo iban a soportar? ¿Cómo iban a soportar un indígena que llegara a este grado de reconocimiento en la sociedad? Eso es la raíz más profunda. La raíz más profunda. Por supuesto que su trabajo es el siguiente paso. Así es como lo veo yo. Muy bien, gracias, don Raúl. Pues es una hipótesis que no habíamos leído o escuchado. Dora, no podemos deslindar el asesinato del padre Marcelo de la situación de violencia que está azotando en los últimos años nuevamente a Chiapas. ¿Cómo poder entender este vínculo entre lo que representa el padre Marcelo y la situación que se está viviendo en Chiapas? Sin duda, la voz, el papel que tenía el padre Marcelo como defensor, como sacerdote indígena, como parte del pueblo que luchaba, que sabía, que vivía también esta violencia al ver a toda la gente sufriendo, nos da pues esto que lleva, digamos, a hablar sobre lo que es la justicia en México, ¿no? Hablamos de una justicia que no es real, una justicia lejana de alcanzarla, ya que él denunciaba toda esta serie de violencias sin tener una respuesta, sin ser escuchado, ¿no? Así como está la población en estos momentos hablando, peregrinando, está buscando una respuesta de las autoridades, y esto habla mucho que la justicia en México no es real, no es una justicia presente, más bien es una justicia
ausente, una justicia no escuchada, donde desde el PRAIVA, a través de los informes, hicimos un informe en el 2021 de Chiapas es un desastre, que se acercaba a estos escenarios, a estas violaciones a derechos humanos que iban a pasar. También hicimos una serie de denuncias desde el PRAIVA poniendo la responsabilidad a las autoridades con información documentada y que esta situación que vive Chiapas de violencia, de desaparición, de desplazamiento forzado, de asesinatos, de destrucción de familias, de abandono de tierras, de comunidades, justo la poníamos en la responsabilidad del Estado, en donde nosotros también enmarcamos una crisis de derechos humanos, un abandono hacia el Estado de Chiapas, por no haber una ruta, una investigación, una respuesta de las autoridades, un interés en querer parar esta guerra. Muy bien, gracias, Dora. Pues este asesinato, don Raúl, ha tenido un impacto importante en la entidad a nivel nacional. Nos hemos conmovido con esta noticia, pero a nivel internacional también. Naciones Unidas, el Departamento de Estado norteamericano, diferentes instancias de derechos humanos, pero hay una en especial, la del Papa Francisco. Usted como obispo, ¿cómo califica la intervención o la locución que tuvo el Papa Francisco ante este asesinato? Pues el Papa Francisco es un hombre sumamente sensible ante la pobreza, ante la discriminación, ante el abuso que el día de hoy caracteriza a la sociedad contemporánea, y no en vano, ¿verdad? Se han llegado a acumular la riqueza mundial más del 60% de la riqueza mundial se ha acumulado en un 1% de la población. En Chiapas nosotros vemos este tipo de, como lo decía Dora en este momento, este tipo de actitudes en donde los indígenas no contaban. Don Samuel era uno, cuando yo llegué a ayudar a don Samuel era uno de los hombres odiados en una población, en la sede de su diócesis, que era en su mayoría, eran mestizos, lo odiaban. Don Samuel era odiado. Yo llegué allí a trabajar con él en el año 96 y ya don Samuel tenía muchos años trabajando. Entonces, por eso digo, hay detrás de este asesinato sí se esconde la discriminación y el racismo que se entiende, y menos que llegara al sacerdocio un indígena y que hablara como hablara. Esto es lo admirable. El padre sabía que corría peligro. No solamente lo movieron sus obispos por una cosa, pero porque lo odiaran, sino también para proteger su vida. Por eso el padre tuvo como 4 movimientos de parroquia, pero él mismo sabía lo que iba a pasar y no se detenía. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando en torno a este artero asesinato cobarde hacia el padre Marcelo Pérez Pérez, que se dio en San Cristóbal de las Casas. Una persona lo fue siguiendo. Cuando sube a su automóvil es cuando le descarga, al parecer, 9 impactos. Se ha atrapado este sicario, pero hay que saber quiénes son los autores intelectuales de este cobarde asesinato. Vamos a una pausa, regresamos. El hilo negro, el asesinato del padre Marcelo Pérez.
Regresamos al Hilo Negro, estamos conversando en torno del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas, que ha tenido repercusiones a nivel internacional y ha habido pues muchas conjeturas de los motivos, de los autores intelectuales. Al parecer el sicario está detenido, pero todavía faltan muchos momentos, muchos elementos para poder esclarecer este cobarde asesinato. Dora, en tu intervención anterior estábamos comentando sobre la situación de violencia que se vive en Chiapas. Muchos analistas plantean que hay una guerra civil en Chiapas. La presidenta dijo que no, que se distanciaba de este concepto. Sin embargo, muchas personas, incluso de adentro, plantean que hay la provocación y el choque de diferentes grupos del crimen organizado, intereses que están vinculados a minas, intereses vinculados al tráfico de personas, de droga, etcétera, ha provocado, sobre todo en la zona de la frontera, este término de guerra civil en Chiapas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, venimos denunciando desde el PRAIVA pues una serie de violaciones a derechos humanos, entre ellos pues este aumento de violencia en la región frontera, pero no solo, en realidad está en Chiapas, pero la frontera mucho más fuerte por lo que es lo que significa la frontera, donde hay toda una serie, digamos, de tráfico de personas, de armas, de droga, de dinero, pues es una zona muy comercial, una zona donde también pues, se da todo el tema de la migración, en donde sabemos que la migración pues, es una gran empresa, es un gran negocio en Chiapas. Esta grave impunidad de violaciones a derechos humanos que venimos denunciando desde el PRAIVA se da también desde muchos años atrás. Es una situación de guerra. No sabemos enmarcarla si es una guerra civil. La población lo enmarca como una guerra que están sufriendo por el desalojo, por abandonar sus casas, por la fracción de las familias, por tener que emigrar, por tener que encerrarse, vivir toda esta situación cada vez que hay enfrentamiento de estos grupos, por la no acción de las autoridades, por no acción del ejército, de la Guardia Nacional, aún estando presente en la población. Esta serie de injusticias se da también, sin olvidar, pues, desde la masacre de Acteal, en México Ayotzinapa, en el 2021 el asesinato de Simón Pedro. O sea, podemos hacer una lista de una serie de violaciones a derechos humanos que se dan, y muchos de ellos son por la presencia y la fuerte violencia de la presencia de estos grupos armados en esta región de Chiapas. Gracias, Dora. Y pues encomiable la labor que hace el Centro Fray Bartolomé de las Casas en pro de la defensa de los derechos humanos en el universo indígena. Don Raúl, pues estamos viendo que ser sacerdote hoy en México es una labor peligrosísima, casi como la de los periodistas. Entre 2010 y 2024, según los informes que se plantean, hay una cantidad importante de cerca de 48 asesinatos, un promedio de 3 sacerdotes asesinados por año. Además, 11 sacerdotes asesinados en los últimos 5 años, otros 10 fueron violentados. Además, don Raúl, 7 obispos fueron hostigados, asaltados, incluso uno de ellos a punto de ser asesinado. ¿Cómo enfrenta la Iglesia también este tema? Ha reaccionado y su comunicado ha sido llamar nuevamente al gobierno a repensar su estrategia frente a la violencia, su estrategia de seguridad. Pero ¿usted piensa que las relaciones entre la Iglesia y el Estado frente a estos hechos van a seguir siendo tensas? Bueno, yo me sitúo como ciudadano mexicano, porque esos somos los sacerdotes y los obispos en México, y que tenemos que ver y enfocar nuestro trabajo
apostólico en la difusión adecuada y promovida con mucha generosidad y con una programación pastoral exigente. Esto es lo que hace el Evangelio: corregir la conciencia, corregir las razones por las que se debe vivir y corregir también la mente con la que se enfoque a la sociedad. Entonces, yo creo que allí nosotros tenemos que entender que tenemos que ser, primero, mucho más capaces de organizar nuestras diócesis, hablando de los obispos, de los párrocos, sus parroquias. Dos, hacer una predicación mucho más incisiva, mucho más seria. Y luego también, ¿cómo no? Entrar en diálogo constante con las personas que tienen una responsabilidad. Pero lo importante es la evangelización bien hecha, programada, programas pastorales profundos. Don Samuel Ruiz hizo una evangelización muy bien hecha cuando estaba el tema de los indígenas, y los primeros sujetos evangelizadores fueron los indígenas, porque eran muchos. Don Samuel fue así como le dio una dignidad a los indígenas. Y el día de hoy, en Chiapas, en la cuestión indígena, es una cuestión muy respetada, muy respetada. Esto que pasó es algo muy fatal, esto es cierto, pero la iglesia tiene que ver más una evangelización más integral. Esto es lo que tenemos que hacer. Muy bien, gracias, don Raúl. Pues nadie está seguro en Chiapas. Es más, recuerdo la caravana que venía acompañando a la entonces candidata Claudia Sheinbaum rumbo a Motocintla, fue interceptada por estos grupos, ¿no? Haciéndole peticiones, queriendo hacer contacto, y esto nos muestra que nadie está a salvo en esta región. Yo quisiera preguntarte, tú que estás ahí sobre el terreno, que estás viviendo día a día, ¿qué es lo que tienen que hacer los diferentes órganos de gobierno, municipal, estatal, federal, para poder traer la paz en aquella región? Sí, tendrían pues que cumplir con su obligación de ser autoridades, de ser Estado, que garanticen, protejan a la población. Esto que digamos no está pasando, no está presente, seguir insistiendo en que todas estas instancias de gobierno cumplan con su trabajo como debe ser, y ahí enmarcar pues todo lo que nosotros venimos denunciando como fábrica de culpables. O sea, está y no lo veo lejano a esta actuación que hace el gobierno federal con detener a esta persona que supuestamente asesinó al padre Marcelo, porque nuestra experiencia y lo que hemos visto son una serie de patrones para meter presos a personas inocentes, pero que le crean toda una carpeta para decir que son culpables, ¿no? Entonces, Perdón, eso, Dora, por ejemplo... Perdón, Dora, tú estás señalando que probablemente la persona detenida no es el asesino material. Probablemente no lo sea, no es a asegurar, pero sí es, en nuestra experiencia de venir haciendo todo un trabajo de defensa de derechos humanos, lo que nos hemos encontrado es este patrón de fábrica de culpables, que hemos hecho toda una campaña al respecto, porque hemos estado de cerca y hemos visto cómo fabricarles expedientes, delitos a la persona ha sido un patrón en Chiapas. Por lo tanto, queda muy lejos de poder creer que esta persona porque no tenemos elementos que justo nos digan que esta persona fue la que le quitó la vida al padre Marcelo, o porque también tendríamos que ver quién fue la persona que mandó a esta persona a realizar este acto violento en quitarle la vida al padre Marcelo, porque ese sería el fondo y eso esperaríamos que la justicia nos diera toda la ruta de investigación de cómo llegó y cómo es que está
sentenciando a esta persona. Dora, pues muchas gracias y muy serio lo que nos dices, que evidentemente tiene toda una lógica y bueno, esperemos que haya una presentación y una argumentación muy sólida por parte de las autoridades para poder desenmascarar o deshebrar lo que está pasando con el asesinato del padre Marcelo. Finalmente, don Raúl, quiero pedirle le invito a que haga unas reflexiones sobre los sacerdotes. De estos 40 sacerdotes 48 que han muerto en estos últimos años, no todos son por un compromiso social de derechos humanos, hay muchos motivos, hasta pasionales, robo, etcétera. Pero ¿qué le dice usted a los sacerdotes que en la región de Chiapas y en otras regiones del país están defendiendo los derechos humanos de las personas y en especial de los indígenas? Yo creo que lo primero que tenemos que entender, que tenemos que ser muy, muy valientes para predicar el evangelio completo. No tenemos nosotros que ocultar las exigencias de justicia, las exigencias de dignidad que debe haber en la sociedad y que debe haber en los gobernantes. No nos debe espantar, ni nos debe vernos como amenazados casos como el del padre Marcelo, que por decir la verdad y por defender la justicia con hechos. Yo creo que nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de la vida de los feligreses. No le vamos a dar cuenta a Dios si organizamos muy bonita nuestra iglesia y todo. No, si nuestros planes pastorales los organizamos de manera muy madura. Y esto fue una cosa en la que don Samuel es ejemplar. Yo cuando llegué a trabajar con don Samuel tenía con todas las diócesis organizadas en el espíritu del Concilio Vaticano II. Todos participaban y por eso entraron los hermanos indígenas. No podían ser sacerdotes inmediatamente. ¿Por qué? Porque en la cultura indígena, uno que no está casado no podía ejercer una autoridad en la comunidad. Entonces don Samuel solamente se quedó en el diaconado permanente, que lo ejecutan los solteros. ¿Por qué? Porque no había una manera de cambiar la mentalidad de que en la iglesia no se podía hacer eso. No podía haber un sacerdote casado. Ahora el padre fue diácono y primero, pero él fue después, ya llegó a sacerdote y soltero, pero él es ejemplar para todos los demás sacerdotes. Tenemos que ser muy valientes y tenemos que entender que se nos va a preguntar por la justicia, por el amor y por la dignidad humana. Esto tenemos que ser muy serios en eso. Esto es lo que... Muy bien, don Raúl, Dora Lilia Roblero, muchas gracias por su participación. Les invito ahora que en menos de un minuto den una reflexión final, una conclusión o algo que les faltó enfatizar a lo largo de este programa. Un minuto. Empezamos con Dora, por favor. Bueno, nuestro mensaje es que atiendan a la necesidad, toda la situación de violencia que se vive en Chiapas y pues en la exigencia de la justicia y de la verdad en el caso del padre Marcelo y pues también la solidaridad en todo el trabajo que va a realizar la diócesis en San Cristóbal para el caso del padre Marcelo. Muchas gracias. Don Raúl, sus apuntes finales, por favor. Pues yo digo que las instituciones que hay en Chiapas, que son las instituciones que deben mantener la paz, que la primera institución es la gubernamental, porque la razón del servicio político es garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos y garantizar la justicia. Entonces, desde ahí. Y luego también la iglesia diocesana tiene que seguir en esta tarea de hacer que el evangelio sea conocido y vivido en todos los estratos sociales, que no debe acobardarse la iglesia ante esto.
sabemos necesario, es un ejemplo muy grande el que nos deja a los clérigos el padre Marcelo. Es un ejemplo muy grande porque él sabía que lo iban a matar, lo sabía, claro que lo sabía, y fue valiente hasta el final. Pues nuevamente muchas gracias y damos por concluido esta emisión. Sin duda alguna escogimos este tema porque probablemente el interés esté en otro lado, las elecciones en Estados Unidos, la situación económica, la cuestión de la reforma judicial. Y esta parte de Chiapas, de nuestro territorio, de nuestra alma, los indígenas, nuevamente bajo el asedio de la violencia. Tenemos que decir no y tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos en el estado de Chiapas. Buenas noches, yo les espero la próxima semana aquí en este espacio, El Hilo Negro.